Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me hace muy feliz saber que disfrutan de mi contenido. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que honestamente me parece fascinante. Y es que a quien no le interesa el amor, las relaciones y especialmente cómo hacer que funcionen a largo plazo. Todos, ¿verdad? Así que prepárense porque hoy vamos a hablar sobre el secreto del compromiso, ese ingrediente mágico que puede transformar completamente tu relación. Y lo mejor de todo. Andercel, sí, la mismísima Andercel, me reveló algunos secretos. Bueno, no exactamente. No me senté a tomar el té con ella, lastimosamente, aunque ojalá. Pero me inspiré en sus relaciones, en lo que he leído y en lo que he visto sobre ella, y he creado este vídeo que espero les encante. Ahora, antes de que sigamos, quiero aclarar algo. No soy experta en relaciones, no soy terapeuta ni nada parecido. Simplemente soy una persona que, como tú, busca entender mejor el amor y construir relaciones más sólidas y duraderas. Así que lo que les voy a compartir hoy es mi interpretación, mis investigaciones y lo que he aprendido observando, y por supuesto mucho sentido común. Prepárense porque esto se pone interesante. El compromiso, esa palabra que suena a veces tan bonita, a veces tan intimidante, es en realidad el pegamento que une dos corazones. No es solo un contrato legal o una fecha en el calendario. Es mucho más que eso. Es una decisión consciente, una promesa constante de invertir tiempo, energía y sobre todo, amor en la relación, sin importar los desafíos que se presenten. Pero ¿cómo se construye ese compromiso? ¿Cómo se cultiva para que florezca y fortalezca la relación? Aquí es donde entran en juego los secretos, o más bien, los principios fundamentales que he descubierto. Y ojo, no son secretos súper secretos ni fórmulas mágicas, pero sí son cosas que si las aplicas, pueden marcar una gran diferencia. El primer secreto, y creo que el más importante, es la *** comunicación abierta y honesta ***. Imaginen una relación como un jardín. Si no riegas las plantas, no las cuidas, eventualmente se marchitarán, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con la comunicación. Es el agua que nutre la relación. ¿Qué significa comunicación abierta y honesta? Significa hablar sobre tus sentimientos, tus miedos, tus sueños, tus necesidades, absolutamente todo. No te guardes nada. Expresar tus emociones, tanto las buenas como las malas, es crucial. Si algo te molesta, dilo. Si algo te hace feliz, compártelo. No esperes que tu pareja te lea la mente. A veces ni siquiera nosotros mismos sabemos lo que sentimos hasta que lo verbalizamos. Y no solo se trata de hablar, sino también de escuchar ***. Escuchar activamente con empatía, tratando de entender el punto de vista de tu pareja, aunque no estés de acuerdo. Deja de interrumpir, deja el celular a un lado, y presta atención a lo que te están diciendo. Valida sus sentimientos. No los minimices. Y recuerda, la comunicación no es solo hablar, es también escuchar y comprender. Este punto es clave para Andercel, a mi parecer. En sus relaciones, siempre he visto esa transparencia, esa manera de expresar lo que siente. No se esconde, no se avergüenza. Y creo que esa apertura es fundamental para construir una base sólida. El segundo secreto es la ***confianza ***. La confianza es la base de cualquier relación exitosa. Sin confianza, la relación se debilita, se resquebraja y eventualmente se rompe. La confianza se construye con el tiempo a través de la consistencia, la honestidad y el cumplimiento de las promesas. ¿Cómo construyes confianza? Primero, siendo confiable ***. Cumple con tu palabra. Haz lo que dices que vas a hacer. Demuestra que eres una persona en la que se puede confiar. Segundo, siendo honesto Di siempre la verdad, incluso cuando sea difícil. La mentira, por más pequeña que sea, corroe la confianza. Tercero, siendo leal Apoya a tu pareja, defiéndela, y demuéstrale que estás a su lado, en las buenas y en las malas.
La confianza también implica respetar los límites de tu pareja, tanto físicos como emocionales. No invadas su espacio personal. No le presiones para hacer cosas con las que no se siente cómodo. Y sobre todo, respeta sus decisiones. Andercel, al parecer, siempre ha valorado mucho la lealtad y la honestidad en sus relaciones. Y es lógico, ¿quién no querría estar con alguien en quien pueda confiar plenamente? La confianza es la seguridad de saber que tienes un compañero de vida, que te apoya y te protege. El tercer secreto es el *respeto*. El respeto es el cimiento sobre el cual se construye la confianza y la comunicación. Sin respeto, la relación se convierte en una lucha constante por el poder, en lugar de una colaboración amorosa. ¿Qué significa respetar a tu pareja? Significa valorar sus opiniones, sus sentimientos, sus deseos, sus necesidades. Significa tratarla con amabilidad y consideración, incluso cuando no estés de acuerdo con ella. Significa no menospreciarla, ni física ni verbalmente. No la critiques constantemente. No la compares con otras personas. Respeta sus decisiones, sus gustos, sus hobbies. El respeto también implica aceptar a tu pareja tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Nadie es perfecto. Y la perfección no es el objetivo. El objetivo es amarse y aceptarse mutuamente con todas sus imperfecciones. En el mundo de las relaciones, el respeto es como el sol que alimenta la vida. Sin él, nada florece. El cuarto secreto es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar de tu pareja, de entender sus sentimientos, de ver el mundo desde su perspectiva. ¿Por qué es importante la empatía? Porque te permite conectar con tu pareja a un nivel más profundo. Te permite comprender sus necesidades, sus miedos, sus deseos. Te permite ser más compasivo y comprensivo. ¿Cómo desarrollas la empatía? Escuchando atentamente a tu pareja. Preguntándole cómo se siente. Tratando de entender sus motivos y sus razones. Recordando que todos somos diferentes y que cada persona tiene su propia historia. La empatía es la clave para la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la construcción de una relación sólida. Es el pegamento que une dos almas. Y por supuesto es algo que Andercel ha demostrado tener en sus relaciones. El quinto secreto es la dedicación de tiempo de calidad En el mundo actual, estamos constantemente corriendo, ocupados, distraídos. Pero es fundamental reservar tiempo para tu pareja. Tiempo en el que puedas conectar, reír, disfrutar de la compañía del otro sin distracciones. ¿Qué es tiempo de calidad? Es tiempo en el que estás presente tanto física como mentalmente. Es tiempo en el que te enfocas en tu pareja, en lo que está sintiendo, pensando, haciendo. Es tiempo para conversar, para reír, para compartir experiencias, para crear recuerdos. Puede ser una cita romántica, una cena en casa, un paseo por el parque, o simplemente un rato en el sofá viendo una película. Lo importante es estar juntos, dedicarse tiempo y crear momentos especiales. El sexto secreto es la resolución de conflictos. Todas las relaciones tienen conflictos. Es inevitable. Lo importante no es evitarlos, sino saber cómo manejarlos de manera constructiva. ¿Cómo resuelves los conflictos? Primero, mantén la calma. No dejes que las emociones te dominen. Segundo, escucha activamente a tu pareja. Trata de entender su punto de vista. Tercero, expresa tus sentimientos de manera clara y honesta sin culpar ni juzgar. Cuarto, busca soluciones que beneficien a ambos. Quinto, perdona y olvida. No te quedes atascado en el pasado. Aprende de los errores y sigue adelante. La resolución de conflictos es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la práctica. Y es fundamental para la supervivencia de cualquier relación. El séptimo secreto es la celebración de los éxitos y el apoyo en los fracasos La vida está llena de altibajos. Es importante celebrar los éxitos de tu pareja, por pequeños que sean. Y también es importante apoyarla en los momentos difíciles. ¿Cómo celebras los éxitos? Reconociendo sus logros. Felicitándola por su esfuerzo y dedicación. Compartiendo su alegría.
¿Cómo apoyas en los fracasos? Estando a su lado. Ofreciéndole tu apoyo y consuelo. Recordándole sus fortalezas y su valor. En las relaciones el apoyo mutuo es fundamental. Saber que tienes a alguien que te anima y te respalda, sin importar lo que pase, es un regalo invaluable. Y finalmente el octavo secreto que podríamos considerar el más importante de todos, el amor El amor es el motor que impulsa la relación. Es la chispa que enciende la llama del compromiso. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento profundo de cariño, afecto, respeto, admiración y compromiso. Es la voluntad de hacer feliz a la otra persona. Es la capacidad de perdonar y de aceptar a la otra persona tal como es. Es la alegría de compartir la vida con alguien. El amor es el ingrediente secreto que hace que todos los demás ingredientes funcionen. Sin amor, el compromiso, la comunicación, la confianza, el respeto, la empatía, el tiempo de calidad, la resolución de conflictos y el apoyo mutuo no tienen sentido. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí mis secretos para transformar tu relación y construir un compromiso sólido. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos hablado sobre la importancia de la comunicación abierta y honesta, la confianza, el respeto, la empatía, la dedicación de tiempo de calidad, la resolución de conflictos, la celebración de los éxitos y el apoyo en los fracasos, y por supuesto, el amor. Recuerden, construir una relación sólida y duradera requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, mucho amor. No es fácil, pero vale la pena. Espero que este vídeo les haya sido útil. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es el secreto más importante para el compromiso? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.